Nos encontramos ahora con Manuel Serrat, jefe del Servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información en la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Vamos a conocer un poquito esa estrategia tecnológica que tenéis en la sindicatura, cómo se articula y cómo engrana también con el plan de transformación digital de la Generalitat Valenciana, y también me gustaría saber un poco qué grado de autonomía tecnológica tenéis. A ver, nosotros somos un ente independiente, somos un ente estatutario, por tanto, digamos que la Generalitat Valenciana no nos da ningún tipo de instrucción ni ningún tipo de directriz, porque entre otras cosas, una de nuestras funciones es fiscalizar la acción de la Generalitat Valenciana. En este aspecto somos completamente independientes también a nivel tecnológico. Ello no quita que como consumidores de servicios de la propia Generalitat, por razón de nuestra función primigenia, ¿no?, pues efectivamente tenemos mucha relación con ellos. Pero básicamente nuestra estrategia y nuestras acciones son completamente independientes y tenemos pues nuestras planificaciones, etc. Entonces, el plan de transformación lo hemos analizado porque podría haber proyectos interesantes, digamos, que generan algún tipo de sinergia entre la actividad de la sindicatura y la de la Generalitat. Y evidentemente, pues, cuando la Generalitat asume ciertos proyectos, pues siempre intentamos que si de ahí se va a derivar que luego tengamos que obtener datos de alguno de esos proyectos, o como estaba hablando hace un rato de temas de los datos de las aplicaciones, de los procedimientos que la Generalitat implanta, evidentemente pues intentamos que lo tengan en cuenta para que ya no sea más fácil extraer esa información directamente a nosotros y no haya que pedir intercambios y cosas extrañas. Vamos a ir profundizando un poquito en esa estructura tecnológica que tenéis. ¿Qué arquitectura de sistemas está sustentando precisamente esos procesos de fiscalización, nube pública, privada, modelo híbrido, y un poco cuáles son los planes que tenéis a corto plazo? A ver, nuestra estructura se podría considerar híbrida porque tenemos tanto cosas on-premises como en el cloud, ¿no? Creo que hoy en día prácticamente todo el mundo está en esa situación, porque esto del cloud yo nunca lo he visto como blanco y negro, estamos en escalas de grises, ¿no? Mayor o menor uso del cloud dependiendo un poco del enfoque. Nosotros siempre hemos partido de la base de que aquello que para nosotros es core lo queremos tener totalmente bajo nuestro control y sacamos a cloud pues servicios, podríamos llamarle auxiliares o que no nos aportan tanto valor teniéndolos en on-premises, ¿no? Por ejemplo, todas las aplicaciones de fiscalización las alojamos nosotros, pero en cambio tenemos productos en SaaS tipo, como todo el mundo, ¿no?, básicamente como Office, etcétera, pero también tenemos en cloud aspectos que quizá parecería que tiene sentido que los tuviéramos en premise, ¿no?, como por ejemplo toda la parte de monitorización de la seguridad, etcétera, pues lo tenemos derivado a un servicio cloud, básicamente por el tema el tiempo de servicio diario, ¿no?, porque cuando necesitas en la administración algo 24/7 es complicado poderlo hacer con recursos propios. Y en ese aspecto no tenemos tampoco no tenemos como por ejemplo algunas administraciones que tienen picos en determinadas fechas, pues la inscripción de la escolarización de los niños o la concesión de subvenciones, que pueden tener picos operativos que sí que aconsejen que ciertos servicios los tengan en nube por la flexibilidad que aporta, ¿no? Pero no es nuestro caso. Nosotros tenemos un plan de actuación anual que se aprueba normalmente en diciembre, que dice qué vamos a fiscalizar el año siguiente y ese plan se reparte entre los diferentes equipos de auditoría y van trabajando. Entonces no tenemos los típicos dientes de sierra de la actividad. Evidentemente que hay fechas concretas en las que hay que tener determinados trabajos hechos, pero no tenemos esa necesidad de flexibilidad que te da básicamente el cloud. Y por ese mismo motivo, como tenemos una estructura, digamos, muy estable, tampoco nos estamos planteando cambios radicales. Hay planteamientos de cambiar ciertas formas de trabajar, pero poco más. Hablemos un poco de esos procesos que tenéis vosotros, del acceso telemático a la contabilidad de los entes públicos, ¿no?, del sector público valenciano. ¿Cómo estáis reduciendo esa carga documental en todos estos procesos y un poco cómo estáis gestionando también la interoperabilidad pues, con IGAE, con la Intervención General de la Generalitat, también con la Agencia Tributaria y otros organismos proveedores de datos? A ver, aquí hay un abanico
enorme de opciones, ¿no? o de situaciones. Lo primero, las entidades locales rinden a través de una plataforma que tiene el Tribunal de Cuentas. Hablo de la contabilidad. Nosotros tenemos una conexión directa con el Tribunal de Cuentas, sacamos los datos de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y sobre eso trabajan nuestros equipos de auditoría. Los ayuntamientos también tienen que rendir información sobre contratos y convenios. En nuestra plataforma de administración electrónica, ya directamente desde hace algo más de un año, tenemos todo en formularios web, de manera que ya no aportan documentos, porque antes aportaban listados, bueno, el tema de abandonar el PDF es una batalla que creo que de momento estamos ganando, porque yo creo que pues un porcentaje muy elevado, yo calculo que aproximadamente como el 80-85% de la información que recibimos ya son ficheros de datos. Evidentemente luego hay documentos que sí o sí tienes que pedir, porque entre comillas hay que verificar firmas, ¿no? Pero en general prácticamente ya son todo datos. Con Generalitat Valenciana, por ejemplo, tenemos acceso directo con un usuario de lectura a determinados sistemas de información, con los cuales podemos descargar la información que necesite nuestro equipo de auditoría en cada momento, ¿no? Luego hay proyectos que hacemos, digamos, un poco en colaboración con otros OCEX o incluso con el Tribunal de Cuentas, y toda la parte de contratos de la Generalitat, que ahora mismo se estaba rindiendo, digamos, de una manera menos ágil. Estamos valorando la implantación, de hecho hemos tenido reuniones con la Intervención General de la Generalitat Valenciana para implantar una herramienta que están utilizando algunas autonomías para rendir ante el Tribunal de Cuentas, y estamos un poco en esa fase de ver si realmente a las tres partes del Tribunal de Cuentas, que debería ser quien nos la facilitara, Generalitat Valenciana y nosotros, nos cuadra todo para poder iniciar ese proyecto y que ya directamente todo lo que son convenios y contratos de Generalitat rindieran por ahí de una manera fácil, porque al final son ficheros XBRL y es un estándar, ¿no? Y poco más, es decir, hay mucha variación, porque además hay mucha separación, llamémosle así, entre la forma en la que tratamos la información de las entidades locales, que son muchas, de la que trata la propia Generalitat, y luego toda la parte del sector público instrumental, tanto de la Generalitat como de diputaciones y de entidades locales, ¿no? Y eso hace que tengamos diferentes equipos especializados en cada una de esas áreas. Aunque formalmente no lo están designados como tales, sí que hay cierta especialización en los diferentes equipos. A la hora de analizar esos datos y de aprovecharlos un poco también, ¿no?, para detectar esos patrones de riesgo, anomalías contables, ¿estáis aprovechando analítica de datos, minería, inteligencia artificial? Cuéntanos. Sí, nosotros ya llevamos bastante tiempo con herramientas de analítica de datos para ayudar a que el equipo de auditoría ya se centre en digamos, esas partes que quizá anomalía es demasiado fuerte, pero esas partes que un poco resaltan, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, en estas cosas siempre tenemos que elevarnos, ¿no? Si yo cojo un expediente de un contrato y lo miro, estará perfecto, pero quizá si me elevo y miro un conjunto de contratos que cumplen unos determinados patrones, sí que se puede detectar alguna cuestión que contablemente no se haya hecho de manera correcta. Yo siempre parto de la base de que nuestra función es mejorar la gobernanza, es lo que dice nuestra ley de creación. Y si algo no se ha hecho bien, digamos, yo lo entiendo así, que el afán no es la sanción o evidentemente si se detecta algo delictivo, somos colaboradores del Tribunal de Cuentas y podemos iniciar la fase de investigación digamos, del acto, ¿no? Pero en principio todos nuestros informes deben o deberían interpretarse como un afán de mejora. Es decir, pues aquí se ha producido un posible fraccionamiento de un contrato o quizá aquí en este contrato no se ha tenido en cuenta este aspecto, etc. Siempre, desde mi punto de vista, yo siempre lo he entendido así, que debemos trabajar en ese sentido. Evidentemente que a quien le pasas un informe donde le detectas ciertas no conformidades, llamémosle así, o cosas a mejorar, pues puede sentirse pues, oye, un poco en su honrilla personal o por la imagen que pueda transmitir, pues afectado, ¿no? Pero, repito, si el enfoque es de, pues ya sé por dónde mejorar, a mí mismo me audita a mi departamento nos audita nuestra propia unidad de auditoría de sistemas de información, pues yo siempre cojo esos informes precisamente por dónde tengo que mejorar para la siguiente auditoría, ¿no?
y creo que ese debería ser el enfoque. Hablemos ahora de ciberseguridad. Háblanos un poco de la situación en la que vosotros estáis, en qué categoría del esquema nacional y qué medidas estáis tomando pues, para mantener esa confidencialidad y proteger esos informes. Nosotros estamos, todos nuestros sistemas están catalogados de nivel medio y obtuvimos la certificación, terminamos digamos, la auditoría en diciembre, nos llegó el informe, el certificado, creo que fue en enero o principios de febrero. Pese a no tener la obligación, porque curiosamente las entidades como la nuestra no estamos en el ámbito de aplicación de la Ley 39/2015 y por tanto no sería de aplicación el Esquema Nacional de Seguridad, pero precisamente porque tenemos una unidad de auditoría de sistemas que evalúa muchos controles de ciberseguridad de las entidades a las que fiscalizamos, pues claro, aquí se partió de la base de que yo no puedo garantizar que la contabilidad es correcta ahora que se hace, o ya hace muchos años, con el ordenador o con los sistemas de información, si no aseguro además que eso no se puede manipular. De ahí nació nuestra unidad de auditoría de sistemas de información, ya hace probablemente 20 años, fuimos el primer OCEX que tuvo una unidad de este tipo. Como hacemos esas auditorías, no podemos ir por ahí diciendo debes mejorar esto y ser nosotros quienes no lo cumplimos y no lo podemos certificar. Entonces, con ese buen enfoque que tomó el Consell de la Sindicatura hace bastantes años ya, pues a lo mejor hace 5, 6 años o 7, pues iniciamos el proceso y sobre todo lo hemos hecho integral. Es decir, no hemos decidido vamos a certificar nuestro sistema de fiscalización. Hemos certificado todos los servicios de la sindicatura, sean internos, sean externos. Y por eso nos ha costado el proyecto más de 4 años. El poder llegar a un punto de estar lo suficientemente seguros de que lo hacemos correctamente como para poder pasar la auditoría de certificación y la prueba es que la hemos pasado, con lo cual estamos muy contentos desde ese punto de vista. Sí, es una forma, te iba a decir, de garantizar que toda la cadena, ¿no?, está protegida. Sí, porque además fíjate que no es que nosotros tratamos datos que son de otros, con lo cual más motivo aún para que podamos garantizar que la seguridad, que esos datos están seguros, ¿vale? Evidentemente la seguridad al 100% no existe, mañana nos pueden hacer polvo con un ciberataque, pero estamos razonablemente contentos con los niveles de seguridad que implantamos en todos los procesos y en los servicios sobre todo en los que exponemos, claro. Porque además uno de los riesgos precisamente también es esa fuga de información. ¿Cómo la estáis minimizando? Porque es bastante jugosa la información que vosotros estáis manejando. ¿Cómo reducís ese riesgo? Pues evidentemente desde un aspecto procedimental, cuando un equipo de auditoría tiene asignado un determinado trabajo, al expediente, llamémosle así, de ese trabajo, solo tiene acceso un grupo reducido de personas e incluso ni siquiera todas las del propio equipo de trabajo. Eso es la primera cuestión que quiero dejar claro. Lo siguiente es que como funcionarios tenemos un deber de confidencialidad intrínseco, de base, es decir, en el día a día, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual, eso en sí mismo ya es un mecanismo de confidencialidad. Evidentemente, también ponemos mecanismos técnicos. Aunque no disponemos de una herramienta como tal de DLP, ¿no?, de prevención de fugas de información, sí que mantenemos un control sobre los accesos a todo lo que son, digamos, documentos que no están en el sistema de gestión de las fiscalizaciones. Porque claro, la gente, al final, cuando hace un informe, lo hace con la ofimática, luego lo subirá como papel de trabajo al sistema de gestión de la fiscalización, pero lo acaba haciendo con la ofimática. Entonces, si no controlamos eso, es decir, quién genera el informe, fechas, accesos, quién puede acceder, quién no, lecturas, todo eso lo integramos a nivel de registro de logs y lo sacamos a nuestro SIEM para detectar cualquier cosa extraña, ¿no? También es cierto que eso es mientras el documento y los datos, digamos, están en elaboración, hasta el borrador. El borrador es el primer documento que se envía al ente fiscalizado para que pueda hacer alegaciones antes del informe definitivo. En ese punto, pues las personas que pueden hacer ese envío son unas personas muy concretas. Teóricamente, quien va a firmar el informe, que suelen ser los auditores, los que son los jefes del equipo, de cada equipo de auditoría. Entonces, en esas situaciones, evidentemente, digamos que, por decirlo de alguna manera, el informe final o incluso su borrador, es posible que lo tengan 1, 2, máximo 3 personas,
es complicado que haya algún tipo de puede haberla, pero es algún tipo de filtración, ¿no? Y finalmente, Manuel, me gustaría saber un poco cuál es la estrategia TIC que vais a desarrollar en los próximos 3-5 años, esos planes que tenéis. A ver, nosotros hicimos, en 2021 hicimos un plan director de sistemas de información, terminó en el 24 y justo al terminar el plan estamos ya digamos, en puertas de arrancar las últimas fases de la certificación del ENS, que ha sido nuestro hilo conductor, ¿no? Pero ya en ese plan teníamos que aplicar lo que decían en el plan estratégico de la sindicatura, que era que queríamos ser una entidad data-driven y con los más altos estándares posibles dentro de nuestras capacidades económicas y técnicas en temas de ciberseguridad. Partiendo de esa base, prácticamente todos los proyectos de aquel plan director se terminaron en el tiempo previsto y ahora estamos un poco en la discusión sobre si, que prácticamente va a ser que sí, vamos a hacer otro plan para 27 y o sea, para el periodo 2027-2030 de un nuevo plan director que nos lleve hacia para mí la palabra clave de ese plan es la resiliencia. Es decir, resiliencia vista desde el punto de vista de la continuidad del negocio, pero también del personal como presta el servicio en situaciones como que ya se han dado últimamente, como no vengáis mañana a trabajar porque acaban de declarar alerta roja. Entonces, nosotros tenemos un interesante, digamos, una forma de teletrabajo que hace que ya tengamos los recursos en casa, pero hay gente que no teletrabaja. Y si a esa gente se le dice, no vengas, hay que darle alguna forma de que pueda teletrabajar desde su casa sin haberse llevado los recursos, porque está en su casa y la hemos avisado. Y entonces, un poco vamos en esa línea, ¿no? En intentar mantener el mayor tiempo posible la efectividad completa de nuestros equipos y ante este tipo de situaciones. Y poco más, porque la NIS 2 la tenemos ahí, tampoco nos es de aplicación, parece que no va a ser de aplicación, pero de nuevo queremos demostrar que estamos pues en esos más altos estándares posibles de seguridad que indicó el Consell de la Sindicatura en su momento. Y una forma de hacerlo, entiendo, que es seguir esa norma europea, aunque no nos sea de aplicación. Y entonces, esas son un poco las claves de ese nuevo plan director que pretendemos, ya digo, aprobar durante este año para que empiece a aplicarse en el 27. Bueno, pues entonces tenéis tarea. Mucha. Muchísimas gracias, Manuel, por haber compartido de nada, ideas, a vosotros. experiencias y tiempo con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.